¿cierto? Y básicamente de sistemas, así que hoy comenzamos con lo que es el sistema digestivo. Y como comienzo del sistema digestivo, vamos a hablar hoy de cavidad oral, de faringe y también de esófago. Ya son la primera parte de este sistema digestivo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Profe? Tercer reparto. El tercer reparto. Desde aquí. Tercer reparto, sí. Ya terminamos, ¿cierto?, con las clases de venas el día lunes de forma online. Así que ya terminamos con la segunda unidad. Ahora pasamos a la tercera unidad, que vamos a revisar entonces el sistema digestivo. Y bien, primero que todo vamos a revisar algunas generalidades acerca de la cavidad oral. Vamos a comenzar hablando de la cavidad oral, que es importantísimo para ustedes como odontólogos, futuro odontólogo. Bien, vamos a decir que esta cavidad oral está en el tercio inferior de la región facial, la cara, ¿cierto? Esta cavidad está inmediatamente inferior a la cavidad nasal y está anterior a la faringe, específicamente en la porción de la faringe que se llama orofaringe. Es ahí donde se ubica entonces esta cavidad oral. Si ustedes se fijan, la cavidad oral no es una cavidad que esté cerrada por todas sus paredes. Podemos hablar, ¿cierto?, que tiene una pared, ¿cierto?, anterior, una abertura posterior, una pared superior, una pared inferior y dos paredes laterales. Eso es entonces cómo está compuesta la cavidad oral. Pero como les digo, ¿cierto?, la cavidad oral no está cerrada, sino que tiene una abertura anterior que corresponde a la rima oral y una abertura posterior que corresponde al istmo de las fauces, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que lo comunica con la orofaringe. Bien, vamos a ver entonces que la cavidad oral a su vez se subdivide en dos cavidades. En dos cavidades, ¿cierto?, que están delimitadas por los arcos dentarios. Internamente a los arcos dentarios tenemos la cavidad oral propia. ¿Ya? Internamente, ¿cierto?, a los arcos dentarios tanto superior como inferior tenemos entonces la cavidad oral propia. Y externamente, entre los labios y las bocas y los dientes, ¿cierto?, tenemos otro espacio que se llama vestíbulo oral. Entonces tenemos esos dos espacios que en conjunto conforman lo que es la cavidad oral. Ahí está marcado en verde, ¿cierto?, lo que es el vestíbulo oral. Y la cavidad oral propiamente tal está marcada aquí con morado. De hecho, la terminología lo habla así, como cavidad oral propia. Ese es el nombre de la cavidad que está interna a los dientes. Bueno, sabemos, ¿cierto?, que la cavidad oral, como estamos comenzando hoy el reparto del sistema digestivo, es la abertura o el segmento inicial del sistema digestivo, pero no solamente eso, ¿cierto? Tiene otras funciones también importantes, que es el procesamiento inicial de los alimentos, ya la masticación, ¿cierto?, todo lo que es la trituración de los alimentos, también una preparación inicial, además de ciertas enzimas también o inmunoglobulinas que tienen la misma saliva, que también entonces contribuyen a un procesamiento inicial de esos alimentos. También el habla, ya todo lo que es entonces el habla, la articulación de palabras a raíz de los sonidos que emite la laringe, también es una función de la cavidad oral, y también la respiración, a pesar de que no es una función primaria de la cavidad oral, debido a que tiene una vía común, ¿cierto?, con el sistema respiratorio, que es la faringe, también puede colaborar en la respiración, sobre todo en procesos en que hay una obstrucción de la vía respiratoria. Entonces la cavidad oral es una vía respiratoria, podríamos decir, como alternativa. Claro que fisiológicamente no es lo mejor. Ustedes van a ver después que la respiración oral en realidad es una condición patológica y no es algo normal. Vamos a ver las paredes de la cavidad oral. Primero que todo tenemos esta abertura anterior, ¿cierto?, que es la rima oral. Esa es la abertura, ¿cierto?, que se denomina rima oral, que se da entre el labio superior y el labio inferior. Eso es entonces una abertura anterior que haría las veces de la pared anterior. Vamos a observar que hay varios
hay varios detalles que tenemos que conocer acerca de la región facial en esta parte. Tenemos, ¿cierto?, un par de surcos que se dirigen desde las alas de la nariz hacia el ángulo oral. Esta parte, ¿cierto?, donde se encuentran ambos labios, la región, la zona, es el ángulo oral. Y tenemos, ¿cierto?, unos surcos que se llaman surcos nasolabiales, que en algunos libros también lo mencionan como nasogenianos. Pero lo correcto, ¿cierto?, es nasolabial. Esos surcos entonces también se van marcando también más con la edad, etc. Entonces, varios hacen algún tipo de tratamiento para poder, o hacen algún tratamiento estético, ¿cierto?, para evitar su profundidad. Y además tenemos un surco mentolabial que se produce entre el mentón y el labio inferior, que también entonces debemos conocerlo dentro de la estructura de la cavidad oral. Vamos a analizar entonces que la rima oral está limitada por el labio superior y el labio inferior. Vamos a observar que el labio superior, en relación con la nariz, con el subsepto nasal, hay una depresión longitudinal que se denomina el filtrum. El filtrum, ¿cierto?, que es el remanente de los procesos nasales mediales cuando se unen. Es lo que provoca entonces esa depresión en la parte mediana del labio superior. El filtrum o filtro. El labio superior, vamos a ver que tiene esta forma. Si ustedes se fijan también los labios, hay un detalle interesante, y es que los labios tienen una coloración un poco distinta a la coloración que tiene la piel, y es un punto entonces de transición entre la mucosa y la piel. ¿Ya? Los labios entonces tienen este recubrimiento, que también le llaman, ¿cierto?, como borde de vermellón, borde de rojo, que sería entonces esta transición entre la piel y la mucosa. No es algo anatómico, pero sin embargo se lo menciona. Y vamos a revisar entonces que tiene una coloración un poco más rojiza que la piel, porque hay una proteína en especial, que es la eleidina, que produce también que sea un poco más transparente, ¿cierto?, la piel de los labios. Bien, vamos a observar que el labio superior también tiene en la zona mediana una zona un poco más prominente que se denomina el tubérculo del labio superior, que sería esta zona mediana del labio superior. Bien, además, en la zona donde ambos labios se encuentran y se reflejan también, el punto que está ahí se denomina la comisura labial. No es lo mismo que el ángulo. Como les digo, el ángulo va a ser la zona en sí, la región, pero la comisura es el punto donde se refleja el labio superior del labio inferior. Vamos a ver inmediatamente en una fotografía cómo se distingue mejor. Bien, y la abertura, como les digo, es esta rima oral. Si ustedes se fijan, entonces el labio superior se refleja en el labio inferior en una continuidad, y justo en esa zona donde ocurre ese cambio se llama comisura oral. Ya esa es la comisura oral donde se refleja el labio superior con el labio inferior. Algunos aspectos clínicos, voy adelantando algunas cosas nuevas porque todavía no hemos visto con mayor detalle, pero en pacientes, en personas que se pierde la dimensión vertical, que se llama, que es la altura del tercio inferior, debido a que pierden sus dientes, se produce entonces muchas veces una infección en el ángulo oral, que muchas veces puede ser derivada de el hongo Candida albicans, y eso entonces lo que produce a veces una quinitis angular. Recuerden esto, igual lo menciono ahora, porque también ustedes, a medida que avancen en su carrera, cuando ya lleguen a la clínica, les van a decir que ustedes deben nombrar como dientes y no piezas dentales. Ya, porque cuando hablamos de piezas dentales, hablamos más que nada como de si fueran piezas de algo mayor,
como que cada diente no tiene valor por sí mismo, cada diente es un órgano. Entonces, yo prefiero utilizar ese término, ¿cierto?, de dientes más que piezas dentales. ¿Ya? Otro aspecto clínico, ¿cierto? La fisura labio-palatino o la fisura labial, que pueden ocurrir, ¿cierto?, por la unión de estos procesos que ustedes van a estudiar en embriología, que producen también el paladar y que producen la región del labio. Eso es lo que operan los máximos, ¿verdad? Lo pueden hacer, sí, lo operan también. En ocasiones también se le pone algún tipo de prótesis para que no pase la alimentación hacia la cavidad nasal. Y es mucho más frecuente en varones, es mucho más frecuente en hombres. ¿Y por qué? Profe, ¿eso es lo mismo que el labio leporino o no? Sí. ¿Y por qué no? El labio leporino o fisura labial abarcaría solamente el labio, pero puede abarcar el paladar también. Por aspectos genéticos nada más, pero o sea, estudiante epidemiológicamente, que es más frecuente. Entre el 60 y 80% ocurre más en varones. Bien, si abrimos esta rima oral, entonces tenemos el labio superior, el labio inferior. Vemos también, obviamente, los arcos dentales. Y vemos entonces que la cavidad oral, la parte interna, está recubierta por mucosa. La mucosa está recubriendo la parte interna. ¿Se fijan? Vamos a ver que hay mucosa, pero adherida a los dientes, al proceso alveolar, ¿cierto? Tenemos la gingiva. Ya vamos a hablarlo más como gingiva, más que encía. ¿Ya? Ustedes clínicamente después también van a hablar de encía, ¿cierto? Pero la gingiva está también recubriendo aquí los procesos alveolares en cada diente, y quizás vamos a estudiar un poquito más de eso en anatomía topográfica. Vamos a observar entonces también que existen unas bandas de tejido fibroso que unen el labio superior y el labio inferior con la mucosa de la región oral. Estos son los frenillos labial inferior y frenillo labial superior, que justo están en la línea mediana. En la línea mediana entonces están esos frenillos labial superior e inferior. Eso da como el sostén al labio para aguantar la cintura. ¿Cómo? Le da como el sostén al labio para aguantar la cintura. Claro, sí. Lo ancla al hueso, ¿cierto? Bien, eso es lo que vamos a ver la parte externa. La pared lateral de la región oral, ¿cierto? Las paredes laterales son las bucas. Mejillas, ¿cierto? En otros libros, carrillos también le llaman en otros libros. Pero vamos a llamarles bucas en este caso, porque es lo que menciona entonces la terminología anatómica. Básicamente las bucas son una estructura que está compuesta de músculo, ¿cierto? Es una pared muscular, en este caso es el músculo bucinador, que internamente está recubierto por mucosa y externamente por piel. ¿Saben la diferencia entre mucosa y piel? Ya hay cierto un recubrimiento epitelial, que es la piel, que tiene queratina, por ejemplo, y que no contiene glándulas mucosas como sí contiene la mucosa. La mucosa es un recubrimiento epitelial, pero que contiene glándulas mucosas, por eso que es húmeda. ¿Ya? Esa es la diferencia. Mucosas, por ejemplo, en todo el tubo digestivo, en órganos sexuales, en todas aquellas partes hay mucosas, ¿cierto? ¿El rizorio no entraría esa región? Sí, también formaría parte, ¿cierto? Y parte también de los músculos del orbicular, de los labios, del orbicular oral, ¿cierto? Con ese motivo que se forma justo en esa zona. Es principalmente un bucinador, pero hay varios músculos, ¿cierto?, que llegan a esa región. El bucinador entonces lo que hace es poder contener los alimentos, además de poder generar el soplido, los movimientos, ¿cierto?, de este alimento que es procesado en la cavidad oral. Además, hay una estructura, ¿cierto?, que es un cuerpo adiposo que antiguamente le llamaban la bola de Bichat. ¿Se han escuchado ustedes?
esa estructura, el cuerpo adiposo de la boca o de la mejilla también le llaman, ¿cierto? Es un cuerpo adiposo que se encuentra entre el músculo massetero y el músculo buccinador. ¿Ya? Eso también entonces está formando parte de la pared lateral de la cavidad oral. Y en ese detalle, ¿cierto? Ustedes ya saben que estéticamente muchas veces se remueve para poder entonces generar un efecto estético en que se disminuye el grosor de la boca. Otro detalle en la pared lateral, ¿cierto? Y es que en esta pared lateral hay una abertura, ustedes la pueden ver ahí, que corresponde a la papila del ducto parotídeo. ¿Ya? Hay una glándula salival, que es la más grande de todas, que es la glándula parótida, que drena su contenido en la pared lateral, específicamente a la altura del segundo molar superior. Es ahí donde se abre la papila del ducto parotídeo. ¿Ya? A la altura del segundo molar superior es donde en la pared lateral se abre ese ducto parotídeo. Bien, hay mucho que se puede hablar de detalles clínicos y todo eso, pero lo vamos a revisar en topográfica cuando ya tengamos un enfoque un poco más clínico en ese curso. Bien, vamos a ver entonces que tenemos también una pared que es inferior, que es el piso de la cavidad oral. El piso de la cavidad oral está dispuesto por un músculo, ¿cierto? Sobre todo ese músculo, que es el músculo miloioideo, que ya lo revisamos, ¿cierto?, como músculo suprayoideo del cuello. Pero el piso de la cavidad oral está formado por el músculo miloioideo, que de hecho conforma lo que muchos libros mencionan como diafragma de la cavidad oral, o el diafragma del piso de la cavidad oral. El músculo miloioideo ya lo estudiamos, ¿cierto? Se origina en las líneas miloioideas y se inserta en el rafe miloioideo, en una parte central, ¿cierto?, del tejido tendinoso, y también con una porción que se inserta en el cuerpo del hueso ioides. Entonces, tiene esa doble función de levantar el hueso ioides y además descender la mandíbula cuando el ioides está fijo. Además, otro músculo importante, ¿cierto?, del piso de la cavidad oral es el músculo genioideo. El músculo genioideo, que tiene una apariencia de dos cuerdas, ¿cierto?, que se ubican sobre el músculo miloioideo. Tenemos estos dos músculos genioideos que se dirigen desde las espinas mentonianas inferiores hacia el cuerpo del hueso ioides, que tienen la misma función que el músculo miloioideo, tiene la misma función. Bien, otra estructura sumamente importante del piso de la cavidad oral es la lengua. Ya, este órgano, entonces, tenemos que empezar a revisar acerca de él. La lengua es un órgano que es muscular, es un órgano básicamente compuesto de músculos, ¿ya?, que a su vez tiene algunos tejidos, algunos órganos que son especializados. La lengua, nosotros podemos hablar, ¿cierto?, de que posee un cuerpo que sería la parte central, tiene una raíz, la raíz lingual sería el tercio posterior de esta lengua, y un ápice o vértice, ¿cierto?, porque tiene esta forma más o menos triangular. Este ápice, entonces, o vértice que está aquí en relación a los incisivos. Además, la lengua, por ser aplanada, tiene un aspecto aplanado, ¿cierto?, va a tener una cara dorsal, que va a ser la que está visible cuando abrimos la cavidad oral, y también tiene una cara inferior, que está debajo de esa lengua, ¿ya?, que la vamos a revisar en la siguiente diapositiva, pero ahora estamos viendo la cara dorsal. Vamos a ver también que se puede subdividir también en dos porciones, un tercio anterior, o sea, por dos tercios anteriores y un tercio posterior.
Vamos a revisar cuál es la diferencia de esas estructuras. Primero de todo, esos dos tercios anteriores están separados del tercio posterior por medio de un surco, que se llama surco terminal. ¿Ya? Ese surco terminal, entonces, marca el punto donde se separan los dos tercios anteriores con el tercio posterior. Vamos a revisar también que en el cuerpo hay un surco mediano también, separando las dos porciones de la lengua, una izquierda y una derecha, ¿cierto? Sería como unas dos porciones en ese sector. Y ese surco mediano también entonces está en el dorso de la lengua. Otro detalle importante, ¿cierto? Y es que por ser aplanada, la lengua tiene un margen lingual donde se encuentran, ¿cierto?, la cara inferior con la cara dorsal o superior. Eso representa entonces el margen lingual. Y otro detalle, ¿cierto?, importante es que justo en el vértice de ese surco terminal hay un foramen. Un foramen que se llama foramen ciego. Justo aquí. Foramen ciego. ¿Por qué existe ese foramen ciego? Es un foramen que, como dice su nombre, no lleva a ninguna parte. Ese foramen existe porque la glándula tiroides, ¿cierto?, que está aquí en el cuello, es una glándula que se forma a partir del tejido lingual y después desciende. Y al descender deja un conducto que se llama conducto tiroidoso, que después se cierra, que en algunas personas incluso puede mantenerse después en la edad adulta. Pero ese conducto tiroidoso es el que deja entonces ese foramen ciego presente ahí. O sea, es cuando somos pequeños. Claro, sí, la formación de la tiroides. Bien, vamos a ver también que el tercio posterior de la lengua está ocupado prácticamente plenamente por esta estructura que es la tonsila lingual. La tonsila lingual es una estructura de tejido linfoide también que se encuentra en la parte de la raíz de la lengua. Y además, tonsila lingual. Y además, ustedes pueden ver que hay una seguidilla de papilas linguales, ¿cierto?, que se llaman papilas circunvaladas, que forman una V, paralela al surco terminal, ¿cierto? Ahí estamos viendo. ¿Cómo se llama esa familia? Circunvaladas. La vamos a ver nuevamente en otra región. Además, si vemos la raíz de la lengua, ¿cierto?, está en relación con esta estructura que es la epiglotis, que es de la laringe. Hacia posterior entonces está unida a la epiglotis y está unida por medio de unos pliegues que se llaman pliegues glosoepiglóticos, uno mediano y dos laterales. Vamos pasando un poco más rápido porque hay bastante bien. Ah, ya. Pliegues glosoepiglóticos mediano y dos laterales. Y al medio van a dejar un espacio que se llama vallécula epiglótica. Vallécula epiglótica, ¿cierto? Esto es ya de faringe, pero aún así se los voy a mencionar ahora. Es como el fondo. Esto es espacio, ¿cierto? Es la vallécula epiglótica. ¿Profesor? ¿Sí? Pliegue glosoepiglótico mediano y laterales. Dos laterales. Ahí está el foramen ciego, ¿se fijan? Está más claro. Ahora, si observamos el dorso lingual, además está levantado por muchas estructuras diminutas que son las papilas linguales, que también tienen la función de el gusto, ¿cierto? Tienen los receptores gustativos, por eso también le llaman papilas gustativas, pero la terminología dice papilas linguales. Vamos a observar que la gran mayoría de las papilas
que aparecen ahí, ¿cierto? Las más pequeñas, que parecen pelitos, ¿cierto? Son las papilas filiformes. Eso es lo que recubre toda la lengua, las papilas filiformes. Además, hay algunas papilas que destacan un poco, son un poco más grandes, ¿cierto? Ustedes pueden ver una ahí, una aquí, una aquí. Que son las que están aquí también, que son las fungiformes, que tienen forma de hongo, por eso que se llaman fungiformes. Vamos a ver también que hay papilas que se encuentran en el margen lingual a modo de hojas de libro. Son básicamente longitudinales, o sea, son están ordenadas, ¿cierto? Como si fueran una hoja de libro, que son las papilas foliadas. Por eso se llaman foliadas, porque folia significa hoja. Están en la parte del margen de la lengua, ¿cierto? En ambos lados. ¿Se puede ver esa muestra? ¿Cómo? ¿Y se puede ver esa muestra? Aquí no, porque esta es un corte, ¿cierto? Del dorso acá. Pero en la parte lateral se ven las papilas foliadas. Y por último, las papilas circunvaladas, que son las que ya mencionamos, forman una V en la parte posterior de la lengua, que son las más grandes. Ustedes se fijan que hay ciertas criptas, ciertos espacios que se forman en las papilas, que contienen entonces los receptores gustativos que después interpretan también los sabores. Caleta de cosas. Bien, veamos la cara inferior de la lengua. La cara inferior está compuesta, estamos viendo, ¿cierto? Aquí al levantar la lengua está el frenillo lingual. ¿Entiendes ahí? Y vamos a observar primero de todo que hay dos pliegues importantes. Hay un pliegue que se llama pliegue fimbriado, que es un pliegue más o menos festoneado, ¿cierto? Que está uniendo esa mucosa del piso de la cavidad oral con ¿Profe? la lengua. Profe, Sí. no lo entendí la imagen real. Aquí no se nota muy claramente, pero es más o menos en esta zona. Ay, En personas puede ser un poco más marcado y en otros no. Es algo totalmente fisiológico, pero es un pliegue de mucosa. Simplemente de mucosa. Ya ese es el pliegue entonces fimbriado. Y además hay un pliegue importante en el piso de la cavidad oral, que es el pliegue sublingual. El pliegue sublingual es un pliegue que está formado por ese levantamiento que produce la glándula sublingual, que está ubicada en el piso de la cavidad oral. ¿Ya? Ese es el pliegue sublingual. ¿sí? Además, a ambos lados del frenillo lingual tenemos, aquí tampoco se alcanza a ver muy claramente, pero tenemos la carúncula sublingual. ¿Ya? La carúncula sublingual, que es el sitio donde una glándula, que es la submandibular, drena su contenido. ¿Ya? También la sublingual, pero vamos a ver cómo ocurre eso. Ya en la carúncula sublingual, ¿ya ha pasado a ustedes cuando tienen hambre, cierto? ¿Sale saliva de esa zona? Sí. Esa es la carúncula sublingual. Además, fíjense en un detalle también interesante, y es que cuando levantamos la lengua se traslucen unas venas. Ya, esas venas, acompañadas de una arteria que está ahí, ¿cierto? Son las venas linguales profundas. Probablemente topográfica vamos a ahondar un poco más en eso. Pero las venas linguales profundas están justo en esa zona. Tienen importancia porque, como son superficiales, es un sitio donde se pueden administrar medicamentos. Se pueden absorber a través de esas venas Ah, linguales por eso profundas. bajo la lengua. Como el captopril, por ejemplo, que es un medicamento que se utiliza sublingual. Vamos a ver también que la lengua está compuesta de músculos, algunos que son extrínsecos, es decir, son músculos que se originan en regiones distintas de la lengua y se insertan en ella, y músculos que son intrínsecos, que son músculos que son propios de la lengua. Vamos a revisar cuáles son esos músculos. Primero que todo, ustedes se fijan que tienen en la parte mediana, la lengua tiene una parte, un tejido fibroso, ¿cierto? Un tejido fibroso que es el rafe lingual. Primero de todo debemos entonces saber que hay una banda de tejido fibroso que es el rafe lingual, que es después también lo que produce ese
surcomediano. Ese radio lingual entonces nos está dividiendo en dos partes ahí en la lengua. Vamos a observar también que hay un músculo que se llama longitudinal superior. Ese músculo está en la parte dorsal de la lengua y discurre entonces en sentido longitudinal con la lengua, ya en ese sentido. El músculo longitudinal superior tiene la capacidad de levantar el vértice de la lengua, ¿cierto? Y llevarlo hacia arriba. Además de acortar también la lengua, ¿cierto? La longitud de la lengua también se puede acortar por ese músculo, pero lleva el vértice hacia superior. Después más abajo tenemos unos músculos que están horizontales, ¿cierto? Y otros que están verticales. Ya tenemos entonces el músculo que está de forma vertical, se llama músculo vertical de la lengua, y el que está horizontal se llama transverso de la lengua. Ya el que es entonces vertical lo que hace es aplanar la lengua, porque hace este movimiento, ¿cierto? Y aplana la lengua. Y el transverso enangosta la lengua, porque, y por la misma razón, al momento de enangostarla puede también hacer que protruya hacia afuera. Están juntos. Ya, porque el transverso, como les digo, acorta la lengua en un sentido cierto transversal. Además tenemos Es como todo en uno. acá un par de músculos también, ¿cierto? Que es el músculo longitudinal inferior, que va a estar en esta zona, ¿cierto? Debajo del transverso y del vertical, que es el longitudinal inferior. Este que está ahí. Que discurre también de forma longitudinal, pero en este caso, ¿cierto? Desciende el vértice lingual. ¿Cuál es? Aquí está ahí. Profe, ¿Sí? los dos que nombró antes, ¿es como que coexisten en uno? Están entrelazados, sí, están entrelazados esos músculos. Y estos son músculos que están acá abajo, son extrínsecos. Vamos a revisar también en la siguiente diapositiva. Uno es el genio gloso y el otro es el io gloso. Ya, esos son los músculos que vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Cuál es el longitudinal superior? Aquí. Bien, aquí tengo otra fotografía donde se pueden ver las fibras del músculo longitudinal superior. Este es del libro del doctor Nilton Alves, no sé si ustedes lo ubican. Sí. Claramente. Y en un corte un poco más profundo Mi se profe ve el favorito. músculo transverso. ¿Se fijan cómo está la fibra en este sentido? Me voy a ver. Milton es Bien, músculos que son extrínsecos ahora. Tenemos el músculo que es el genio gloso. Ya este músculo bastante grande, ¿cierto? Que está aquí sobre el músculo io gloso. Este es el músculo genio gloso. Se origina en las espinas mentonianas superiores, porque las inferiores era el io gloso. ¿Se acuerdan? En las superiores entonces se origina el genio gloso, además del cuerpo de huesoyoides, y asciende, ¿cierto? Y se inserta en las fibras de la lengua. Este músculo genio gloso tiene una característica, ¿cierto? Y es que al contraerse produce la protrusión de la lengua hacia afuera, ¿cierto? Esa es la función que cumple el músculo genio gloso. Tenemos el músculo io gloso, que es un poco más externo. Ya, este es el genio gloso, un poco más externo, más lateral, está el músculo io gloso. Ese músculo se origina aquí, ¿cierto?, en el cuerno mayor del huesoyoides y se inserta en los demás músculos de la lengua. Ese músculo entonces es el io gloso. Ustedes lo pueden ver como dos bandas que están rodeando al genio gloso. Además de ese músculo io gloso, tenemos un par de músculos que son inconstantes, que los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que es el músculo condrogloso y el músculo ceratogloso. ¿Ya? Que son un par de músculos que ayudan al io gloso. Aquí, ¿cierto?, tenemos un músculo condrogloso, que es un músculo que se origina del cuerno menor del huesoyoides, por eso se llama condrogloso, y tiene una dirección bastante similar al músculo io gloso.
Y el músculo ceratogloso es uno que se origina en parte, ¿cierto?, en la parte interna la parte más medial del cuerpo mayor del hueso ioides y sigue las fibras al músculo ioides. Veamos también, hay un músculo extrínseco también, que es el músculo estilogloso, que se origina acá en el proceso estiloide, ¿cierto? Y después se inserta también en los músculos de la lengua. Y un músculo que se llama palatogloso, que se ve aquí, ¿cierto? También, y se ve en este sector, que es un músculo del paladar que también se va a insertar en ese zona. Básicamente lo que realizan es levantar la raíz lingual y llevarla hacia atrás y hacia superior, sobre todo en procesos de deglución, ¿cierto? Es ahí donde realiza eso. Bueno, la inervación de todos los músculos linguales está dada por el nervio hipogloso. El nervio hipogloso inerva los músculos tanto extrínsecos como intrínsecos, excepto el palatogloso, que está inervado por el nervio vago. ¿Ya? Aquí tenemos entonces ese nervio que está aquí, ¿cierto?, que pasa externo al hipogloso, es el nervio hipogloso. Según entiendo, ustedes vieron venas, ¿cierto? Hay las venas linguales profundas, hay una superior y una inferior, y estas se unen para formar la vena lingual con la vena dorsal de la lengua, ¿cierto? Y después forman este tronco pirolingual, ¿cierto? O llega directamente a la membrana yugular interna. El lunes. ¿Sí? ¿Cuál era el que no estaba inervado por el ¿Pero por hipogloso? internet? El palatogloso. ¿Y por cuál estaba inervado? Vago. Vago. Bien. Eso es lo que tenemos, ¿cierto? Además viene el nervio lingual, que da inervación de forma sensitiva a la lengua, ya más distinta, ¿cierto? No es motora. Y también está el nervio que se llama glosofaringio, que es más profundo también en esta zona. Que como ustedes no han visto el nervio, no voy a ahondar en eso, pero simplemente saber eso. La lengua tiene una inervación que es motora, ¿cierto? Que está dada por el nervio hipogloso. Una inervación que es sensitiva, que está dada por el nervio lingual. Pero además tiene una inervación que es sensorial, que quiere decir que capta el sentido del gusto. Esa inervación está dada por el nervio facial en esta zona. En los 2/3 anteriores es el nervio facial el que capta el sentido del gusto. Después vamos a aprender por qué, porque se comunica por ejemplo un nervio que se llama la cuerda del tímpano con el nervio lingual. Después lo vamos a analizar en topográfica con mayor detención. El tercio posterior está dado por el nervio glosofaringio y la zona de la epiglotis, que capta también el gusto, está dado por el nervio vago. ¿Ya se fijan? Entonces, estos tres nervios llevan la información del gusto hacia el cerebro. Veamos las glándulas. Ahora, ¿cierto? La glándula parótida también tiene una importancia. Es la glándula, hay glándulas salivares que son mayores, glándulas salivares que son menores. Y las mayores son tres: la parótida, la submandibular y la sublingual. De todas ellas, la más grande es la parótida. Y la parótida entonces está ubicada inmediatamente anterior al músculo esternocleidomastoideo y sobre el músculo masseter.